Bueno, en este episodio vamos a hablar del salario mínimo. Es un tema muy polémico en la actualidad, es un tema que los políticos usan hoy en día para ganar votos. Es un tema del que la mayoría de la gente habla más que nada desde un punto de vista emocional. La gran mayoría de la gente no se toma el tiempo de investigar las consecuencias que tiene subir o tan siquiera tener un salario mínimo. Y en este episodio vamos a hablar un poco de todos estos temas. Para empezar, es importante saber que subir el salario mínimo, económicamente al menos, es una terrible idea. Puede sonar bien, las intenciones de las personas que quieren que haya un alto salario mínimo pueden ser buenas, pero económicamente es un desastre. En este episodio vamos a ver tres razones. Comencemos por la primera. La primera razón, la más evidente de todas, es que si se sube el salario mínimo, eso haría que muchos empleos se destruyeran, mucha gente se quedaría sin trabajo. ¿Y por qué? Lo primero es que hay que entender un poco de economía. Una de las lecciones básicas de economía es que cuando el precio de algo sube, obviamente la gente compra menos de eso. A medida que el precio sube, la demanda disminuye. Por ejemplo, si el precio del café aumenta, lo más seguro es que los consumidores compren menos cafés. Y obviamente esta ley de la demanda también afecta el mercado de trabajadores poco calificados. Aumentar el salario mínimo más que nada afecta a las personas menos calificadas, a las personas que no tienen muchas habilidades, que las personas cuya productividad no justifica pagarles el salario mínimo. Es decir, si una persona produce $10 la hora y el salario mínimo es de $15 la hora, ningún empresario va a contratar a esa persona porque perdería dinero. Así que eso afecta a muchas personas, más que nada a las personas más vulnerables, a las personas que necesitan un empleo a las personas que intentan conseguir ese primer empleo para obtener más habilidades, para luego en un futuro ir escalando la escalera corporativa y obtener mejores empleos y empleos mejor pagados. Por lo tanto, aumentar el salario mínimo significa un mayor costo a la hora de emplear a cada trabajador, lo que hace que los trabajadores sean menos asequibles que antes. Por ejemplo, volvamos a lo que estaba hablando anteriormente. Imaginemos una cafetería. Una cafetería no mantendrá a un trabajador a un precio obligatorio de $15 por hora si ese trabajador solo produce, digamos, $10 por hora o 7,25 por hora, que es la productividad de muchos trabajadores. Obviamente, a lo largo del año, asumiendo que el trabajador solo produzca 7,25 por hora, $7,25 por hora, a lo largo del año, una cafetería que mantenga a ese trabajador a tiempo completo va a terminar perdiendo más de $15,000, $15,500 más o menos. Por lo tanto, lo más lógico es que la cafetería opte por eliminar a ese trabajador, por eliminar ese empleo antes de perder esa suma. No tiene sentido contratar a alguien para perder dinero. Los empresarios contratan gente para ganar dinero, es lógico. Y de hecho la evidencia muestra que los empleadores sí responden de esta manera a los aumentos de salario mínimo. Por ejemplo, hace poco salieron unas investigaciones de un par de economistas que descubrieron, aquí las tengo a la mano, que 1,4 millones de empleos fueron destruidos a fines de la década de 2000, cuando el salario mínimo en Estados Unidos aumentó en un promedio de casi 30%. Y lo que es peor de todo esto, lo que no muestran esos datos, es que la mayoría de las pérdidas de trabajos probablemente las sufrieron las personas que más necesitaban trabajo, es decir, las personas que no tenían habilidades y que necesitaban conseguir desesperadamente ese primer trabajo para aumentar sus habilidades, para en un futuro poder cobrar más. Pero bueno, esa es la primera razón por la que es malo subir el salario mínimo. Es simplemente economía básica. Subir el salario mínimo, cada que el precio de algo sube, la demanda disminuye. Si es más caro para los empresarios contratar empleados, van a contratar menos empleados, y en el caso en que no tengan de otra y tengan que contratarlos a ese precio, entonces simplemente van a subir los precios, lo que haría que en términos reales, es decir, ajustando la inflación, las personas en verdad no obtuvieron ningún aumento. Es decir, si el salario de las personas aumenta, pero su costo de vida aumenta, entonces en verdad no están mejor que antes, están igual. Y eso ocurre muchas veces, y los empresarios entonces siguen contratando gente, aún así van a subir el precio de sus productos o de sus servicios. Por lo tanto los empleados van a estar en la misma posición que antes. Y todo esto nos lleva a la razón número 2 de por qué es malo subir el salario mínimo, y es por lo que veníamos hablando. Subir el salario mínimo
perjudica a las personas más vulnerables de la sociedad. Subir el salario mínimo de hecho perjudica a las personas que más queremos ayudar. Por ejemplo, cuando aumenta el salario mínimo, las primeras personas en ser despedidas y obviamente las últimas personas en ser contratadas son aquellos trabajadores que los empleadores juzgan como los menos productivos, los adolescentes, los inmigrantes, las personas sin muchos estudios. Estas son las primeras personas que van a ser despedidas antes que la persona con una excelente educación y con experiencia. Por lo tanto, los más desfavorecidos tienden a sufrir la mayor pérdida de empleos debido al salario mínimo. De hecho, esta realidad se ve agravada por el hecho de que elevar el salario mínimo provoca más competencia por el empleo. Por ejemplo, un trabajo en un supermercado que una vez pagó, digamos, $8 por hora, atrae a muchos más solicitantes cuando paga $15 por hora debido a una ley de salario mínimo que obliga a eso. Por lo tanto, habrán más solicitantes a este empleo, personas con más experiencia, incluso jubilados o personas con educación superior van a entrar a competir por estos empleos, haciendo que sea casi imposible para las personas menos favorecidas, para las personas con menor educación, conseguir ese tan ansiado primer empleo. Es lógico, debido a que estas personas a menudo tienen más habilidades, exprimen a los inmigrantes y a los adolescentes y a aquellos de entornos desfavorecidos, que probablemente estén más desesperados por los trabajos y ciertamente más desesperados por ganar experiencia laboral. Eso es lo más importante de ese tipo de trabajos. No es ni siquiera lo que paguen esos trabajos. Obviamente sostener una familia con esos trabajos es imposible, pero no se supone que esos trabajos estén diseñados para que las personas sostengan una familia con esos sueldos. Se supone que esos trabajos sirven para comenzar a subir la escalera, para que sea ese primer paso en el mercado laboral, para que las personas tengan experiencia, para que aprendan a presentarse a tiempo, a ser disciplinados, a tratar a los clientes, a ganar experiencia. Esos son los objetivos de la mayoría de esos trabajos como McDonald's, en Walmart, en supermercados, como mesero. Esos trabajos no están diseñados para pagar altos salarios. Obviamente las personas no van a poder sostener una familia con esos salarios, pero no se supone que lo hagan, para eso no están diseñados. Están diseñados para que las personas ganen experiencia. Y cuando un político pasa una ley de salario mínimo para que todos en McDonald's ganen más dinero, lo que ocasiona eso es que esos empleos se pierdan. Los dueños de McDonald's, los que compran la franquicia, van a dejar de contratar adolescentes o inmigrantes o personas que necesitan desesperadamente entrar al mercado laboral para ganar experiencia. Así que lo que las personas no ven es eso. Cuando pasan una ley de salario mínimo, todos creen que es excelente, ahora las personas van a ganar más dinero, esto es bueno para todos, pero lo que no ven es la cantidad de empleos que se pierden o que nunca son creados debido a esta ley de salario mínimo. Nuevamente, es posiblemente la ley económica más estúpida jamás inventada, porque perjudica a las personas más vulnerables de todas. Se supone que es una ley diseñada para proteger a estas personas, pero es la ley que más perjudica a estas personas. Eso es lo que ocurre cuando políticos que no entienden absolutamente nada de economía se meten en economía, comienzan a distorsionar la economía, a regularla, a imponer sus leyes o a imponer su moral para ganar votos. Ahora vamos a ver la tercera razón por la que subir el salario mínimo es una muy mala idea, y es que por lo general no se necesita una ley de salario mínimo para pagarle más a aquellos que se lo merecen. Es decir, los políticos no tienen que pasar leyes para que la gente que merezca más dinero lo gane. Por ejemplo, el 96% de los trabajadores en Estados Unidos hoy en día ganan salarios más altos que el salario mínimo actual, lo que demuestra que los empleadores no solo pagan el mínimo que están obligados a pagar por ley, y sucede casi lo mismo en todos los países. La verdad es que son muy pocos los que ganan el salario mínimo. La mayoría de los empleados ganan más que el salario mínimo. El problema es que hay mucho desempleo, pero este desempleo es causado por el salario mínimo. De no existir el salario mínimo, obviamente habrían menos personas desempleadas, y si bien muchas de esas personas ganarían muy poco al principio, a medida que ganen experiencia, a medida que adquieran más habilidades en un trabajo, irán ganando más, y de eso se trata. Pero como existen estas leyes de salario mínimo, es casi imposible para muchas personas obtener ese tan ansiado primer empleo. Pero volviendo a esta tercera razón, es importante reconocer esto: la mayoría de los empleados ganan más que el salario mínimo. Muchas personas atacan al capitalismo creyendo que si hubiera capitalismo de libre mercado, los empleadores explotarían a los empleados y les pagarían siempre
la menor cantidad de dinero posible. Y aunque los empleadores quisieran hacer esto, la verdad es que no pueden, es un mercado competitivo, las personas compiten entre sí. Si una empresa le paga mal a sus empleados, si son empleados buenos, inteligentes, que tienen alta productividad, entonces otra empresa les va a pagar más y los va a contratar y va a dejar a la otra empresa fuera del negocio, le va a tocar cerrar por ser codiciosa, por no pagarle bien a sus empleados. Así que en un capitalismo de libre mercado, el mercado laboral se regularía a sí mismo, habría competencia, las empresas competirían entre sí. Los empleadores por lo general responden al valor que agrega cada empleado, de esta manera pueden retener el mejor talento en su empresa. Los que tienen negocios saben que es costoso capacitar nuevos empleados y las empresas no quieren perder buenos trabajadores con sus competidores. Por lo tanto, la mayoría de las empresas aumentan el salario de los trabajadores voluntariamente, a medida que los empleados adquieren más habilidades y experiencia y se vuelven más productivos. Pero eso es la belleza del capitalismo, todo esto ocurre de manera natural, nadie tiene que forzar a los empresarios a hacer esto. Las personas se van volviendo más valiosas, las empresas reconocen eso, ganan más dinero debido a esto y parte de ese nuevo dinero que ganan lo reparten también a sus empleados, así funciona el capitalismo. Pero cuando el gobierno impone tales aumentos al subir el salario mínimo, es decir, cuando el gobierno artificialmente quiere que las empresas le paguen más a sus empleados, a pesar de que los empleados no tengan una productividad correspondiente a esto, algunos de esos trabajadores menos experimentados no solo van a perder sus empleos actuales, sino que les resultará increíblemente difícil encontrar otros trabajos. Es por lo que ya veníamos diciendo, es decir, en esencia, el salario mínimo corta el primer peldaño en la escala de empleo. Las personas no logran conseguir ese tan ansiado primer empleo debido al salario mínimo. Y es precisamente ese primer peldaño que paga menos el que proporciona las habilidades y la experiencia que necesitan los trabajadores para llegar al siguiente peldaño y así continuar escalando su camino hacia una vida mejor. Por ejemplo, piensen en todos esos empleos que existían en la antigüedad que ya no existen. Antes, por ejemplo, los niños, las personas jóvenes podían trabajar y como no habían leyes de salario mínimo, las empresas contrataban a estas personas, les pagaban de acuerdo a su productividad, que obviamente era muy poca, o muchos incluso trabajaban gratis, solo era por aprender. Entonces, por ejemplo, habían en la antigüedad niños que trabajaban en una estación de servicio y aprendían del mecánico, y durante años aprendían del mecánico en la estación de servicio. Con el tiempo fueron adquiriendo habilidades, fueron escalando en la empresa y eventualmente muchos montaron sus propias estaciones de servicio. Gracias a ese primer empleo que lograron conseguir, que les pagaba casi nada, lograron adquirir habilidades, aprendieron de un mecánico, aprendieron sobre el negocio y lograron en un futuro montar su propio negocio o permanecer en la empresa pero en un puesto superior, ya con mayor talento, mayor experiencia y mayor productividad. Pero eso era en la antigüedad, cuando no habían leyes de salario mínimo y vivíamos en una economía más libre. Hoy en día, con todas estas leyes de salario mínimo, eso es casi imposible que ocurra. Una empresa, por ley, en muchas partes ni siquiera puede contratar menores de edad, y si los contrata tiene que pagarle el salario mínimo, y muchos menores de edad no tienen una productividad suficiente como para que se les pague el salario mínimo. Y ese es el problema en la actualidad, por eso hay tanto desempleo, por eso las personas no tienen experiencia, no tienen tantas habilidades. Y eso se nota en la mayoría de los países hoy en día, con alto desempleo, especialmente desempleo juvenil. Pero ya para cerrar el episodio, para hablar de las ideas que hablamos aquí en este episodio, seguramente en un futuro hablaremos más de esta terrible ley de salario mínimo, pero aquí para cerrar vamos a dar las ideas. La primera es que el salario mínimo es la peor ley económica jamás inventada, por todo lo que hablamos aquí. La segunda es que el salario mínimo afecta a los más vulnerables, no afecta a los empresarios simplemente dejan de contratar. Si no justifica la productividad de las personas, los empresarios no las contratan. La tercera idea es que el salario mínimo evita que muchas personas consigan su tan importante primer empleo. La última idea, y posiblemente la más importante de todas, es que los salarios los determinan la demanda y la productividad de los empleados, no los políticos ni los empresarios codiciosos. Es decir, un político no puede artificialmente decir que las empresas tienen que pagar más. Cuando los políticos hacen eso, las empresas simplemente dejan de contratar, y los empresarios tampoco pueden acaparar al mercado pagándole mal a los empleados, porque la competencia se llevará a sus empleados y
llevará a la bancarrota a la empresa que le pague mal a los empleados. Y la quinta idea que muy pocos políticos admitirían en la actualidad es que el gobierno, debido a todas estas leyes, regulaciones y todo esto, todas estas trabas que le pone a las empresas, es el primer responsable del desempleo. Si el gobierno realmente quiere combatir el desempleo, lo único que tiene que hacer es quitarse del camino. Y ya para terminar este episodio, pueden descargar, si quieren, para aprender más de estos temas, nuestro último artículo que se llama Salario mínimo, daño máximo, en defensa de los empresarios y el libre mercado. Vamos a poner el link de este artículo para que lo puedan descargar de forma gratuita en la descripción de este video. También pueden obtener todos estos recursos gratuitos nuestros en nuestro sitio web www.comojugarmonopolio.com.